¿Qué es Enchúlame el acopio de Unilever, Juan? Te cuento, Miguel. Enchilame el Acopio es una iniciativa que creamos junto con un aliado clave que es México Recicla para apoyar directamente a quienes hacen posible el reciclaje en México, que son estos acopiadores y que nos dimos cuenta que son el primer eslabón en la cadena de reciclaje y que gracias a su trabajo de cómo separan y categorizan los materiales y residuos es que podemos tener un modelo más eficiente en México. Pasa que muchas veces estos centros de acopio y estos acopiadores no tienen las condiciones óptimas para que puedan desempeñar su trabajo. Es por eso que hacemos este proyecto para mejorar sus condiciones de trabajo eh, directamente en su lugar, pero también ofreciéndoles capacitaciones. Perfecto, entonces entiendo que es un programa, una iniciativa para dar mejores condiciones, pero ¿qué más se hace? Me dices, son el primer eslabón, ¿cuánto se calcula que hay de estos acopiadores y en particular qué se hace en cada uno de estos centros de acopio, Juan? Sí, mira, tenemos datos de que hay cerca de 400,000 acopiadores en México y lo que hemos visto es que a través de este proyecto es que haciendo mejoras en sus lugares de trabajo podemos eficientar y atacar tres verticales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es desde instalar nuevos techos, arreglar el suelo, instalar duchas, dignificar sus baños para que puedan hacer su trabajo en mejores condiciones. También les ofrecemos capacitaciones para que puedan tener un impacto dentro y fuera de su trabajo, con temas que van desde seguridad en sus instalaciones de trabajo, pero también finanzas personales, hábitos de alimentación. Entonces, con este tipo de proyecto podemos conectar tres verticales que son súper importantes. El cuidado del medio ambiente, porque en estos centros de acopio se recicla y se prepara para reincorporar en la economía circular materiales. El segundo es la reducción de plásticos, pero también el bienestar social de las personas. Reducción de plásticos y bienestar social de las personas junto con el medio ambiente. Me dice, son 400,000 acopiadores aquí en México, acopiadores de residuos en todo el país. Y me dices que les pones dentro de estos centros de acopio suelo, duchas, baños, para que sea una labor todavía que beneficien estas tres verticales que nos dices que todavía se haga de una manera mejor, en mejores condiciones. Y también capacitación, temas de seguridad, finanzas. Qué interesante. ¿Cuándo inicia? ¿Por qué inicia? ¿Me puedes dar un poco de contexto? Unilever, ¿por qué le interesa este tema también? Sí, comenzamos este proyecto en 2019. Esta es nuestra segunda edición y nos emociona muchísimo porque empezó como una idea de cómo podemos generar un impacto positivo más allá de lo que hacemos en nuestra cadena de valor. Entonces, en 2019 empezamos con esta primera edición con Recicladora Caballero en el Estado de México, en Ecatepec, que fue una experiencia bastante positiva. La hicimos todavía dentro, al finales de la pandemia, entonces tuvimos muchísimos aprendizajes. Y en este julio lanzamos una segunda edición, interviniendo el centro de acopio Gabo, también en Ecatepec, y la respuesta de la comunidad fue increíble. En conjunto hemos logrado beneficiar a más de 46,000 personas entre estos dos centros de acopio. Y pues, como te decía, les renovamos sus espacios, mejorando su infraestructura y también su capacidad de cómo aumentan su poder de reciclaje. En este segundo centro de acopio están pudiendo reciclar hasta 480 toneladas de residuo al año, que de repente es difícil dimensionarlo, pero es algo así en impacto ambiental, como si sacáramos de circulación unos 210 autos durante todo el año en la Ciudad de México. Entonces, con estos pequeños cambios y con estas acciones bien enfocadas, estamos teniendo un impacto positivo muy grande en la comunidad. Totalmente, y todo este cambio de infraestructura, me dices, ha impactado a 46,000 personas en esta segunda edición. En total se tiene el dato de cuántas personas han sido impactadas, pero también me queda esta visión de que Unilever está preocupada, sí por el medio ambiente, sí por seguir con las diferentes acciones, pero es importante también generar las condiciones adecuadas para este primer eslabón, ser cercanos, humanos a estas personas y darles estas condiciones laborales que me parece muy interesante. ¿Me podrías compartir, además de estas cifras de alcance de acopiadores en total, también un poco cómo se alinea esta visión, estas acciones a la visión de Unilever? ¿Por qué lo hace? Claro, Miguel, sabemos que para nosotros queremos ser líderes en negocios sustentables y la sustentabilidad tiene que ser parte de todo nuestro negocio y de toda nuestra cadena de valor.
Es por eso que buscamos que este enfoque esté presente en cada una de las acciones que hacemos y en cada uno de los proyectos que tenemos. Entonces, desde nosotros cómo diseñamos nuestros empaques hasta cómo se reciclan para reintegrarlos a la economía circular, estamos pensando en cómo hacerlo de manera sustentable. Y es así que este proyecto, Enchúlame la Copio, forma parte de este compromiso que tenemos de fortalecer todo el sistema y toda la cadena de reciclaje desde su base, empezando por los recicladores, que son quienes lo hacen realmente posible. Trabajamos mucho con esta idea de construir desde lo local, creando estas alianzas con organizaciones como México Recicla para cuidar todo el entorno y mantener los residuos, y es una visión que tenemos en Unilever, fuera del medio ambiente y dentro de la economía circular. Excelente, entonces hay alianzas, cooperación con diferentes organizaciones. Quisiera también preguntarte un poco, adicional a este programa de Enchúlame el Acopio, de esta iniciativa, ¿qué más, qué otras cosas hace Unilever dentro del acopio, dentro del reciclaje? ¿Qué están haciendo como parte de esta visión? Como te decía Miguel, la sustentabilidad es algo que llevamos en toda nuestra cadena de valor y hemos trabajado de esta manera durante muchísimos años. Y hoy tenemos muchos ejemplos y muchos logros de los que todos en Unilever de México estamos muy orgullosos. Y solo para compartirte alguno de ellos, te puedo contar que el 91% de los plásticos rígidos de todos nuestros empaques ya son reciclables o reutilizables. Hoy el 100% del papel y cartón que usamos proviene ya de fuentes sustentables. Y desde hace más de 10 años, en 2014, todas nuestras operaciones en México no envían residuos a relleno sanitario. Todo esto se va sumando a más acciones y a más proyectos que tenemos, y hoy, gracias a todo este trabajo que hacemos en Unilever de México, marcas como Pond's, Avilés, Ego ya tienen plástico reciclado en gran parte de sus envases y hemos ido más allá. Por ejemplo, Hellmann's fue la primera mayonesa en tener plástico 100% reciclado, grado alimenticio, en todos sus envases de mayonesas y aderezos. Entonces, gracias a eso estamos evitando, tan solo con la marca Hellmann's, el uso de 2.400 toneladas de PET virgen al año. 2.400 toneladas. Ahora, quisiera reiterar un punto porque creo que me llama mucho la atención, además de estas marcas como Pond's, Avilés, Ego, este tema desde 2014 ustedes ya no envían nada a relleno sanitario de parte de su producción y también 91%, es decir, pues casi la totalidad de sus plásticos rígidos ya son o reutilizables o reciclables. Es interesante esta cifra, sobre todo por lo que viene, Juan, hacia adelante, las previsiones, las expectativas, ¿qué van a seguir haciendo dentro de Enchúlame el Acopio, dentro de otras iniciativas? ¿Qué viene para Unilever en estos temas? Y solo un poco para que nos dimensiones, si uno va a uno de estos centros, ¿va a notar la diferencia? ¿Qué crees que notemos cuando uno entremos? Bueno, son dos preguntas, ¿qué viene y qué podemos esperar de estos centros? Sí, primero que nada, Miguel, si uno visita uno de estos centros enchulados, como le decimos nosotros, puede ver totalmente la diferencia y las personas que trabajan en él te lo pueden compartir. A lo largo del proyecto, cuando platicábamos con la gente de cuáles eran las necesidades, lo vimos. En primer lugar, pues trabajaban bajo el sol, sin ningún techo. Entonces, tenía un doble impacto. El social, porque la gente pues tenía esta carencia de trabajar bajo el sol, pero también los residuos perdían su valor porque se comían bajo el sol. Entonces, poner un techo mejoró la convivencia entre los trabajadores del centro, pero también les ayudó a que pudieran pagarles más por el reciclaje de estos materiales. En segundo lugar, pues trabajaban en un lugar de lodo, por lo que cuando llovía era muy difícil la convivencia e incluso un riesgo para su seguridad. Al poner un piso de suelo podían trabajar ya los 365 días del año sin estos riesgos que tenían. Tres, nos comentaban, por ejemplo, algunas personas dentro del centro que terminando su jornada laboral tenían que irse caminando hasta su casa porque no podían tomar el transporte público porque no los querían levantar, porque olían al centro de trabajo. Entonces, al instalarles duchas, les ayudamos a que pudieran tener también más tiempo dentro de su casa y a dignificar pues el trabajo que estaban haciendo. Entonces, uno puede ir y notar estos pequeños aspectos que tienen un gran impacto tanto para ellos, en lo social, pero también en lo económico, pero también en la parte ambiental. Y ha sido una experiencia bien bonita trabajar con ellos y compartir con ellos. En cuanto a próximas acciones, Miguel, te cuento que estamos preparando esta tercera edición de Enchúlame el Acopio y la verdad nos emociona mucho poder seguir con este proyecto, impactando desde este proyecto a más comunidades. Además, vamos a seguir reforzando nuestras alianzas con organizaciones que comparten esta visión. Por ejemplo, asociaciones como ECOSE, que sé que conoces bien, y con quien hemos colaborado para facilitar la recolección.
pero también con iniciativas como el Grupo Empresarial de Economía Circular, GESI, que nos ayuda a tener este impacto mayor junto con otros aliados dentro de la industria. Y queremos seguir invirtiendo en tecnología, innovación y pensando y diseñando nuestros empaques para que tengan este impacto positivo en la vida de las personas, pero también que sean de los preferidos de los consumidores. Tercera edición próximamente de Enchúlame el Acopio, para seguir enchulando estos centros. Y de verdad que creo que a veces vemos a las grandes multinacionales y empresas viendo y haciendo diferentes programas, iniciativas, pero llegar a este eslabón y además darles estas condiciones, creo que a todos nos llega, nos gusta. Y además de todo esto, bueno, de la tercera edición me dices, van a continuar con las alianzas, van a tener esta visión de continuar con la visión del reciclaje. Y bueno, me dejas creo que un panorama muy completo de lo que están haciendo como Unilever con este programa de Enchúlame el Acopio en su segunda edición y ahora con la próxima, con la tercera en camino. Juan, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? No, Miguel, seguir invitando e inspirando a más personas a sumarse a este camino. Sabemos desde Unilever que la sustentabilidad es una ventaja competitiva que nos ayuda a innovar, nos ayuda a diferenciarnos, pero también nos ayuda a construir confianza con toda nuestra cadena de valor, desde nuestros proveedores, pero también hasta nuestro consumidor final. Seguiremos trabajando en estas metas que nos hemos planteado y seguiremos buscando la manera de impactar e iluminar la vida diaria de todas las personas. Excelente. Juan, te agradezco mucho. Juan Nieto, gerente de comunicación y asuntos corporativos de Unilever México. Gracias por todas estas cifras. Gracias por estar aquí. Permíteme también despedirme de la audiencia. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Por favor, déjenos sus comentarios, díganos qué piensan de este programa y nos vemos próximamente con más y muchas más ideas de negocio. Se despide de ustedes Miguel Payares. Hasta luego, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego, amigos. Gracias, Miguel, por el espacio. Ideas de Negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, empresas, negocios. Hasta la próxima.